María Verónica Talamé, nacida en Santa Fe, pero actualmente en Salta, doctora en Teología Bíblica, directora del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, directora de la Escuela Bíblica Fray Mamento Esquiú, también docente en distintas carreras de la UCASAL, actualmente directora general de la Diplomatura Universitaria en Antropología Cristiana Integral, miembro del Consejo General, organismo internacional de la Federación Bíblica, FEBIC, profesora titular en introducción a la Biblia, escritos paulinos y otras, justamente de la UCASAL, otras materias de la UCASAL. También profesora de introducción a la Biblia y Apocalipsis en la Diplomatura Universitaria Bíblico-Pastoral con nuevas herramientas de evangelización de la Escuela Bíblica Fray Mamento Esquiú. Miembro de la Asociación Bíblica Argentina y miembro también de la Fundación Manos Abiertas. Y hace poco estuvo grabando unos micros para el canal católico. Así que también le damos la bienvenida a la doctora María Verónica Talamé. Vos no podés hablar acá, que ya queda grabado. Esto es como que está muy eco, ¿no? ¿Está bien? Yo siento como eco. Bueno, necesito almohadón, algo para levantarme, estoy muy pequeña. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por invitarme a este espacio con el maestro Gerardo. La verdad que un gusto poder recorrer la Argentina así en torno a la palabra. Eso es fantástico. Nos va uniendo la palabra de norte a sur, de este a oeste. Justo estamos en Noa y en Lea, así que estamos así transversalmente unidos. Bueno, me pidió Monseñor Nicolás que empecemos hoy con el tema de la revelación. Y yo por eso puse ahí grande la revelación y más chiquito en el Nuevo Testamento, porque en la división con Gerardo me tocó esa parte. Tiramos la moneda y yo caí primero. Entonces él después va a hacer la revelación en el Nuevo. Bueno, vamos a empezar, digamos, orando, pero también uniendo lo que fue ayer la búsqueda, ¿no?, del hombre a Dios. Así que me parece importante que a partir del Salmo, de este Salmo 42, en los primeros versículos, podamos unir en la temática de ayer con la de esta mañana. Entonces lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien concrete en nosotros este deseo que todos tenemos por creación en el corazón de buscar, de encontrar a Dios. Dios nos creó así, buscadores de Él. Así que Él se encarga de saciar esa sed que Él mismo puso en nosotros. Como la cierva sedienta brama las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo llegaré a contemplar el rostro de Dios? Los invito a que unos segunditos se conecten con esa ansia, con ese deseo profundo que cada uno tiene en su corazón de Dios. Y decirles solamente un detalle exegético, si quieren. Yo hice mi licenciatura con este salmo, así que
podría estar mejor que hablar de la revelación, hablar del Salmo, pero solamente les quiero compartir un detalle. El verbo bramar, que ahí está repetido 2 veces, por ser fiel a la traducción que está en la Biblia del pueblo de Dios, lo dije así, pero en realidad, ahí donde dice mi alma suspira, debería decir mi alma brama, porque es el mismo verbo, araj, que en hebreo significa justamente el sonido que le nace al animal desde adentro, y por eso tiene primero como sujeto la sierva. Y en todo el Antiguo Testamento solamente aparece acá 2 veces. Y una sola vez en el Nuevo Testamento, en la segunda Pedro, cuando dice que como niños recién nacidos, anhelen, bramen la leche espiritual que los lleva a la salvación. Y entonces fíjense qué interesante esta creación que hizo Dios en el ser humano, cuando lo hizo buscador de Él, deseador de Él, es como que lo hizo con un instinto animal. Y así como decíamos ayer, Pablo nos decía que somos animales racionales, hoy diríamos somos imagen y semejanza de Dios. Porque en la filosofía el punto de referencia es el animal y somos más. En la teología el punto de referencia es Dios y de él somos su imagen y semejanza. Pero tenemos este deseo ardiente como animalesco, instintivo, que brama a Dios. Y entonces empezamos así, con este animal que tenemos adentro, que lo desea Dios, que lo brama como la sierva el agua, suplicantes de que Dios venga a llenarnos, que nos venga a saciar. Bueno, y entonces le pidamos a este Señor, que es solícito y generoso cuando se lo llama y se lo desea, le pidamos que por intercesión del Hijo, como nos tocó en la lectura de ayer, nos revele al Padre. Nadie lo conoce al Padre sino el Hijo, decíamos ayer en la lectura, que providencialmente nos tocó. No la buscamos, no la buscó Nicolás, era la de ayer. Bueno, hoy con esta constatación de nuestro bravido, la revelación que nos dice, si querés quedar llenos, pedile al Hijo. Porque solo el Hijo conoce al Padre y Él nos lo revela. Así que le pidamos a Jesús hoy, como le dijo Felipe aquella vez, revélanos al Padre. Amén. Bueno, lo primero que voy a hacer, después de constatar esta maravilla total, de que Dios se le revela, se le da a conocer al hombre, lo primero que voy a hacer es recordarles, porque estoy segura que ustedes conocen la del verbo, así que solo recordar, así en un pantallazo rápido, algunas notas, algunas generalidades de la revelación, y después vamos a adentrar un poquito en el Antiguo Testamento. Entonces, esta maravilla de que Dios se le da a conocer al hombre en un espacio y en un tiempo determinado, o sea, se hace historia, es, al decir de Karl Rahner, un verdadero escándalo. Un verdadero escándalo que Dios siga hablando en un determinado tiempo y espacio. Y miren qué dice, el escándalo de que haya una historia de la revelación en que Dios mismo abre un camino señero a los muchos otros de las restantes religiones y aparecido en carne lo recorre él mismo. El escándalo es, si es lícito decirlo así, la categoría histórica de la revelación, no la relación trascendente con Dios, por la que el hombre se funda en el abismo del misterio inaccesible, no
no esa relación con el otro, con el motor inmóvil, sino este Dios que se embarra en la historia humana. Esto es un escándalo y nosotros lo tenemos así familiarizado, pero en realidad hablamos con otros que no tienen fe y no están así, no le es tan familiar ni tan accesible, ¿no? Bueno, este testimonio bíblico entonces conservado en el seno de la comunidad creyente aporta una verdad esencial. Este testimonio, ¿cuál es? Que Dios habla en un espacio y en un tiempo y lo hace como amigo. Sobre esto vamos a después avanzar, a profundizar un poquito, así que solo a modo de presentación de estas categorías: historia y amistad en torno a la revelación. Bueno, ya sabemos todos que del latín revelare, que del griego apokaliptei, significa quitar el velo. Esto quiere decir que hay algo velado. Ayer nos decía Pablo, el Dios vivo es un Dios oculto. Bueno, seguimos en esa línea. Hay algo que se tiene que revelar de Dios y no lo podemos acceder nosotros solos, sino que Él es el que se da a conocer. Y entonces, como dice este gran teólogo, ¿no?, Salvador Pierinot, conocemos a Dios, a Él en sí mismo y a su querer a través del mismo Dios. Y esta es una clave, ¿no?, que por eso hay que estar constantemente pidiéndole a Jesús: revélanos al Padre, porque Él nos da a conocer. Ahora bien, yo no sé si ustedes conocen ese cuento que nos regaló San Agustín, pero para tenerlo presente, se los recuerdo y quizás alguno no lo conoce y es fantástico conocerlo. Que se trataba de ese niño que estaba en la playa haciendo un pocito y con su balde iba a buscar agua al mar, traía agua en su balde y lo ponía en su pocito. Y pasa Agustín y le pregunta: ¿qué estás haciendo, niño? Y él le dijo: estoy tratando de meter el océano en mi pocito, con mi baldecito. Y entonces, eso es pretender decir que porque Dios se nos revela lo vamos a conocer tal cual es. Conocemos de Dios lo que entra en nuestro baldecito y en nuestro pocito, y a propósito hablo en diminutivo. Así que este camino a la escucha del Padre es para siempre. Y con esta humildad de decir: sé que tengo solo un baldecito frente a un océano y que de Dios conozco más lo que no es que lo que es. Así que con esta humildad nos atrevemos a entrar en este mundo insondable, inmenso, inconmensurable, oceánico de Dios. Es la manifestación amorosa y esta es una clave del modo como Dios se quiere dar a conocer a sí mismo y a su voluntad. Amorosamente, amicalmente. Y este modo, ya seguramente Gerardo va a profundizar, no es de cualquier manera. Dios hace de sí, de su misterio, una entrega, una donación amorosa. Y ojalá nuestro balde no tenga muchos agujeros y que realmente podamos de ese amor que se revela contener algo. Y entonces Dios rompe su silencio, se hace cercano, y este es el contenido, lo dice la Dei Verbum, ¿no? Dios mismo y el misterio de su voluntad salvífica. Por lo tanto, todo lo que no sea amor y todo lo que no sea voluntad salvífica no es revelación divina. Porque Dios es eso, y es eso lo que nos da a conocer. Así que si nosotros por ahí, en nuestro balde, tenemos alguna rajadura y recibimos algo que no sea amor o que no sea salvífico,
pues tenemos que discernir si eso es revelación de Dios o no. Bueno, y entonces lo hace mediante palabras y acontecimientos, es decir, al modo humano. Y esas palabras y acontecimientos están conectadas entre sí. Y entonces podemos decir que desde lo que Dios enseña, palabras, la ley, los profetas, los escritos, hasta lo que Dios hace, los milagros, las actuaciones de Dios en la historia, obviamente, en plenitud, la encarnación, todo ese abanico es el contenido de la revelación. No solo Dios habla, también Dios actúa, y en su actuación también se nos revela, a veces en silencio, pero haciendo. Así que hay que estar atentos no solo a enseñanzas, sino también a hechos, acontecimientos amorosos, extraordinarios, ordinarios de Dios. Bueno, ¿cuáles son las expresiones? Son dos expresiones de un único depósito, que sabemos, la tradición y la escritura. Dos expresiones de una única verdad, de un único contenido, que es Dios mismo y su voluntad de salvación. Se expresa de dos maneras, la tradición y la escritura. Solamente estoy recordando pantallazos de lo que ya sabemos, pero para después usar de nuevo estos elementos. Y sabemos, ¿no?, que estas dos expresiones de la revelación están íntimamente unidas y son complementarias. No es que la Sagrada Escritura, o sea, el texto escrito, es más que la tradición oral o la tradición más que la escritura. Son expresiones del único depósito de nuestra fe, y entonces se distinguen por el modo. Esa es la diferencia. Una se transmite oralmente y la otra, dentro de ese amplio contenido oral, se pone por escrito. Es una instancia la revelación escrita en la escritura de la tradición oral. Y entonces la palabra de Dios es mucho más amplia que lo que está en la escritura. Mucho más. Por eso hay que estar atentos y no solamente apegados a un libro, porque como ya lo dice el magisterio, no somos la tradición del libro, como puede ser el islamismo con el Corán, sino que somos la tradición de un acontecimiento histórico y de un Dios que camina en la historia con nosotros, y que caminó con el pueblo de Israel, que caminó con el nuevo pueblo de Israel y que sigue caminando con nosotros. Así que, si bien no va a haber nada añadido a la revelación escrita, pero sí Dios nos sigue hablando en el devenir de la historia. Y esto es fantástico, poder tener con Él un diálogo cara a cara, como un amigo con otro amigo. Eso es algo fantástico. Que uno diga, ay, ¿qué tengo que hacer frente a esta circunstancia? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría María? Y hablar con ellos. Algo fantástico. Bueno, ambos han recibido la misma devoción, el mismo respeto, y deben seguir recibiéndolo de parte nuestra, ¿no? La Biblia entonces, en cuanto a palabra escrita, es un momento privilegiado, sí, privilegiado de la tradición. Y a la vez la tradición es el medio vital de la escritura. Esto tiene en el Antiguo Testamento un valiosísimo testimonio escrito, que es el Salmo 78, entre otros, versículos 3 al 7. Los invito a recordarlo, porque realmente es muy hermoso cómo ahí se conjugan tradición como mandato divino y escritura. Lo que hemos oído y conocido, después dirán los Hechos de los Apóstoles, lo que hemos visto y oído no podemos callar.
Ya lo decía el Salmo, o sea, no es un invento de la comunidad de los primeros cristianos. Lo que hemos oído y conocido, experimentado, lo que hemos testimoniado de Dios y nuestros padres nos han contado, tradición oral, no lo ocultaremos a nuestros hijos. Lo contaremos a la generación futura. Tenemos un compromiso de compartir y de transmitir aquello que hemos visto y oído. Las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que Él realizó. Ese es el contenido de la tradición. Y entonces digo, cuando uno se junta en una mesa, en un simposio, y se pone a hablar de cualquier cosa, qué bueno sería que alguna vez toquemos alabanza, lo que el Señor hizo conmigo, lo que el Señor es en sí mismo, lo que el Señor hizo con la comunidad, y que eso compartamos. Y ahí está esa tradición que comparte maravillas. Él dio una norma a Jacob, una ley, una Torá, un mandamiento. Estableció una ley en Israel y ordenó a nuestros padres enseñar estas cosas a sus hijos. Así las aprenderán las generaciones futuras y los hijos que nacerán después. Y podrán contarlas a sus propios hijos. Miren la cadena, ¿no? Para que pongan su confianza en Dios, para que no se olviden de sus proezas y observen sus mandamientos. Para que confiemos en Dios. Yo creo que uno de los pecados más grandes que tiene un hijo de Dios es no confiar en su Padre y recurrir a otras instancias en los momentos de dificultad. Yo me encontré el otro día con una señora que me partió el alma, porque yo la conozco, esa señora. La conozco desde hace muchos años. Y me dijo, hola Pedro, ¿cómo andás? Y entonces, bueno, yo la veía así como muy sacada, muy pintada, tenía un gorro medio raro. Tengo que decir, ¿qué le pasó a esta señora? Pero bueno, está bien, respeto la cultura. Bueno, y me dice, bárbara, finalmente encontré mi lugar en la vida, no sé qué. Y entonces, bueno, yo la miré avisarle a tu cara, pero bueno. ¿Y sabes qué me dijo? Me dice, me estoy dedicando a tirar las cartas. Y así le doy felicidad a la gente. Una señora de parroquia, recontra comprometida, y ahora encontró su lugar en el mundo tirando las cartas como una, no sé, tarotista, no sé qué, porque ya no me dio ganas de preguntarle. Pero viste, cuando vos decís, a eso le confías tu vida. Bueno, puede pasar, si uno no está atento. Y entonces, para que pongamos nuestra confianza en Dios, para eso se revela Dios. Para eso hay que transmitir de generación en generación sus maravillas. Para eso hay que contarle a nuestros hijos y nuestros nietos lo que Dios dijo e hizo. Para que confiemos en Él. Un papá, una mamá que quiere que sus hijos confíen en Él. Y no que se vayan a buscar al tarot las respuestas de sus problemas. Bueno, dos características fundamentales entonces tiene esta revelación, este darse a conocer de Dios. La primera es que es progresiva. Sobre esto vamos a hacer hincapié, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y la segunda es que es a mitad. Me valgo de Dei Verbum número 13 y después Dei Verbum número 2. Dei Verbum número 13 dice, en la Sagrada Escritura, quedando siempre intacta la verdad y la santidad de Dios, se manifiesta la admirable condescendencia. Ahí está el término griego, por si a ustedes les gusta el griego, que significa adaptación. De la sabiduría eterna para que podamos conocer la inefable benignidad de Dios
y hasta qué punto Él, solícito y providente respecto a nuestra naturaleza, ha adaptado su hablar al nuestro. Porque las palabras de Dios, expresadas con lenguas humanas, se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el Verbo del Padre Eterno, tomada la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres. Densísimo artículo de la Deidad, pero fantástico. Dios, el océano que se deja meter en nuestro baldecito a nuestra posibilidad, a nuestra capacidad. Se adapta, se abaja, le suena kenosis, se humilla. ¿Qué necesidad tenía Dios de darse a conocer? Ninguna. No lo hace por necesidad, lo hace por amor, para que otros, conociéndolo, confíen en Él, se entreguen a Él, sean sus amigos, seamos. Y entonces esta condescendencia tiene sus riesgos, tiene sus límites. Claro, si nosotros somos limitados y el infinito se limita para que nosotros lo entendamos, se arriesga. Pero el que no arriesga no ama. Y si amamos, hay que arriesgar. Y entonces, esto hay que volverlo a pasar por el corazón. Dios se abaja, Dios asume lo mío para que yo me eleve, para que yo crezca. Él disminuye para que yo crezca. Y este es el modo, esta es la manera, este es el principio de la encarnación. El Verbo eterno del Padre, tomando la carne, la debilidad humana, tomando el lenguaje humano, se hace hombre. De eso va a hablar Gerardo, así que ni una palabra más. Pero esta es la categoría tomada de San Crisóstomo, no la inventó la del Verbo. La tomó de San Crisóstomo para decir la clave hermenéutica, sobre todo del Antiguo Testamento. La condescendencia. Así que, si Dios no se escandaliza en encarnarse en un lenguaje humano, no nos escandalicemos nosotros cuando tenemos la encarnación en la mano y no la sabemos interpretar, o no la sabemos descubrir, o no la sabemos trascender. De esto vamos a poner ejemplos después. Pero no podemos no decir esto, aunque se lo sepan de memoria. A Deuteronomio 13 hay que volver una y otra vez, porque si no, nos desnortamos. Y la segunda categoría es amical. La revelación es histórica, y porque es histórica es progresiva y es amical. En la revelación, el Dios invisible habla a los hombres como amigos. Y ahí hay dos textos que no son ingenuos en el Verbo. Éxodo 13, que nos lo sabemos de memoria, ¿no? Éxodo 33, 11. Bueno, acá no se ve. Acá. El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. En el Antiguo Testamento. Ahora, este cara a cara, sabemos que en el Antiguo Testamento le vio la espalda. Le vio, diría Pablo, la sombra. A Platón sería, ¿no? Perdón.
Le copió. Bueno, entonces, es un cara a cara entre comillas en el Antiguo Testamento, pero es kenótico, es cercano, es como un padre con su hijo, con un amigo con su amigo, con una esposa con su esposo. Y en esa línea de la intimidad, de la familiaridad, de la cercanía, no del Dios inaccesible, trascendente, tanto que de Él no sabemos nada. La espalda dice trascendencia, pero también cercanía. Este es un misterio así que uno nunca lo va a poder entender del todo, por más que hagamos exégesis de Éxodo 33 todo el día. Y después tiene Juan 15, ¿no? Que también ustedes son mis amigos, una manera atípica de ser amigo, ¿no? Si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Por eso somos sus amigos. Porque se nos dio a conocer todo del Padre, Madre, Dios. Movidos por su gran amor, dice, y trata con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Y entonces, ahí viene la finalidad de la revelación. No es el conocimiento intelectual de verdades divinas, no se nos revela para eso. No es, a la hora de comprender la naturaleza de la revelación, no es una cuestión intelectual, cognitiva, racional. Nosotros, la herencia que por ahí tenemos del modernismo, nos hace pensar erróneamente que Dios se revela para que lo conozcamos, como si fuera un maestro de verdades intelectuales o como si fuera un juez de normas morales. No. Dios se nos da a conocer para compartirnos su amistad, para participarnos de su misma vida divina, para salvarnos. ¿Cómo nos salva? Haciéndonos sus amigos. Sacándonos de nuestro lodo, de nuestro barro y soplándonos su espíritu. Así nos salva. Y entonces cuando nosotros nos centramos, no digo que no hay que estudiar, claro que hay que estudiar, pero cuando nos centramos solo en eso, solo, nos perdemos la riqueza de la revelación. Qué lindo. Miren, les voy a compartir un testimonio personal, no por ser autorreferencial, porque lo que yo quiero es eso, sino para contarles que me cayó la ficha. Cuando yo estaba discutiendo mi tesis de doctorado, que era allá en Roma, sobre la alegría en los salmos, esa fue mi tesis, la alegría en los salmos, la profesora que hacía de abogada del diablo, vieron que uno tiene un tribunal, ¿no? Por lo menos en Roma, en la gregoriana es así. Uno que está sentado en el medio, que lo único que hace entre nosotros, bueno, ya estamos en Instagram, ya estamos en las redes, pero lo que hace es decir, el tiempo se acabó, no hace nada. O sea, pone la hora, el del medio. Después tenés tu profesora, que te defiende a capa y espada, y la otra del otro lado, que mejor no tenerla, que es la que quiere encontrarle el pelo al huevo. Se dice, ¿no? ¿Así se dice? Bueno, me voy a fijar acá porque si no pone paso. No quiero robarle un segundo a nadie. Bueno, y entonces yo tenía la alegría en los años. Ese era mi tema. Bueno, entonces yo había ya expuesto mi tema, mi profesora me había como hecho sentir bien, y cuando empezó a hablar la otra, lo primero que me dijo fue: acá hay algo que no queda claro. Bueno, y entonces me dice: ese Dios que vos pusiste como sujeto de alegría, porque hay salmos en donde Dios
se alegra. Dios es sujeto de la Biblia. Entonces me dice, quiere decir que en algún momento tiene tristeza, y entonces pasa de la alegría a la tristeza, de la tristeza a la alegría. Quiere decir que pasa de la ira a la complacencia, a la paz, de la paz a la ira. Dice, esa parte no me queda clara. Mala. ¿O no? Entonces yo tuve una iluminación del Espíritu Santo. ¿Vieron cuando Jesús le dice a Pedro, eso te lo reveló el Espíritu? Así sentí yo que la... Entonces le digo, mire profesora, yo como si fuera una profesora, yo era una alumna, recién estaba todavía defendiendo mi tesis. O sea, mire profesora, el Dios al que usted se está refiriendo es el Dios de Aristóteles. Es un motor inmóvil, inerte, que no padece nada. Porque esa pregunta capciosa que me está haciendo tiene a la base ese concepto de Dios. Pero sepa usted, así con estas firmezas, ¿qué le pasa? Pero sepa usted que el Dios de la Biblia es el que encarna sentimientos y afectos humanos. Luego, el Dios de la Biblia no se quiere mostrar como se le mostró a Aristóteles, un motor inmóvil que hace mover la naturaleza y el creador. Y nosotros somos criatura y él el creador. Ese sí está, pero no es el que más le interesa. El Dios de la Biblia es un Dios Padre Madre, que se enoja y que se alegra. Un Dios Padre Madre, que cuando nosotros nos portamos bien disfruta y cuando nos portamos mal sufre. Si no le gusta ese Dios, no lea la Biblia. Y mi profesora, la que estaba de este lado, me miró y me hace. Entonces yo dije, listo, ya está. Si ella me dice que la otra se vaya a la filosofía. Bien. Eso es lo que pasa. Este es el Dios que se dio a conocer al modo humano. Pero no nos tenemos que escandalizar, porque si no querés ese Dios, hacete Dios, para entenderlo a nivel de él. La única que había para que Dios se haga entender es que se haga humano, pero con la condescendencia, con la humillación. No es que Dios es así, pero así se dio a conocer. ¿Quién sabe cómo es Dios? El Hijo y el Espíritu Santo. Fin. Nosotros a tientas. Porque si entendiéramos a Dios, seríamos Dios. Disculpen si digo una herejía. Pero si no, pregúntenle a la profesora esta cómo quedó. ¡Muda! Pero yo eso me dijo el Espíritu Santo. Pues yo no ni me acordaba de ver 3. Bueno, entonces, con estas prerrogativas, y que si se las olvidan, se olvidan del Antiguo Testamento, vamos a entrar pidiéndole permiso, sacándonos las sandalias, porque vamos a tierra sagrada. ¿Y saben qué quiere decir esto? Que hay que tener respeto a los textos, así como están. Y no manipularlos, y no adaptarlos más de lo que ya están adaptados a lo que yo quiero que me digan. Y arreglarlo para que me cierre una idea perfecta. Son misterios. Ahora, todos los textos del Antiguo Testamento son revelados, no los que a mí me gustan o los que condicen con la idea que yo tengo de Dios. Eso sí, como no condicen otros, eso no lo leo. Porque como no lo entiendo y me hace ruido, eso no. Bueno, eso
La premisa es: todos los libros del Antiguo Testamento son inspirados igual y tienen un valor perenne. Que no digan los cristianos, como tenemos el Nuevo Testamento, los del Antiguo ya no tienen valor, ya no sirven. Ya, ¿para qué vamos a leer el Antiguo Testamento? Me salió en Salterio. ¿Entendés? ¿Para qué vamos a leer? Si ya tenemos el Nuevo. Bueno, si entramos con esa, no entendemos nada. Pero hay algo importante acá, porque yo escucho gente que dice: ¿para qué voy a leer el Antiguo si ya vino Jesucristo? Y otro peor, pero peor, gente que diga: el Dios del Antiguo es lejano, es guerrero, es malo, no tiene piedad, como la profesora, es inmóvil. Menos mal que vino Jesucristo, se reveló la misericordia, la paciencia, la cercanía, la ternura. Porque el Dios del Antiguo lo dijo, el del Nuevo. Bueno. Esa herejía fatal la escuchamos a veces nosotros de nuestra gente. Bueno, ojalá que algo se nos aclare de eso después de estos minutos que me quedan. Ya me quedan minutos. Hay unas mosquitas acá que están muriendo. Bueno, tomo dos textos del Antiguo para empezar. David, ya saben ustedes que el magisterio custodia, ese es el verbo que usa, custodia el depósito de la revelación. Así que, si queremos ser custodes de la revelación, no nos tenemos que apartar del magisterio de la Iglesia. Y no entremos en la nueva onda, por no decir New Age, no entremos en la nueva onda de que es antiguo el magisterio. Tenemos que adaptarlo a hoy, cada vez más adaptación. Dejemos que lo hagan ellos y nosotros vamos atrás. Porque el que se ponga delante, ¿saben cómo le dice Jesús al que se pone delante? Sí, apártate de atrás de mí, Satanás. Satanás, el que se ponga delante del magisterio. Así que vamos de atrás, humilde, tranqui, y no inventemos la pólvora. Bueno, Dios, amantísimo y buscando y preparando solícitamente la salvación de todo el género humano, con singular favor se eligió un pueblo a quien confió sus promesas. Hecho pues el pacto con Abraham y con el pueblo de Israel por medio de Moisés, se reveló con palabras y obras a su pueblo elegido como el único Dios verdadero. Es decir, que de la revelación del Antiguo Testamento, lo primero que tenemos que sostener es que Dios eligió un pueblo en detrimento de otro, obvio. Y sí, no se eligió todos los pueblos de la humanidad, eligió Israel. Y en ese pueblo pequeño, que no conocía casi nadie, que no era el más poderoso del momento, ahí empezó a darse a conocer. Con ellos. Entonces, si no asumís tus antepasados, sos una uva que cae de la vid, que no tiene árbol. Bueno, entonces tenemos que aceptar y asumir que los judíos son nuestros hermanos mayores. Son nuestros antepasados. Un pueblo elegido a través del cual Dios se manifiesta. Bueno, y ahora viene esto que es la clave de lectura de los textos del Antiguo Testamento. Todos los textos del Antiguo pasan por Dei Verbum 15. La economía no es que está destinado a los ministros de economía, sino que la economía es una categoría realmente salvífica. Va
de a poco. La economía del Antiguo Testamento estaba ordenada, sobre todo, para preparar, anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo Redentor universal y el reino mesiánico. Mas los libros del Antiguo Testamento manifiestan a todos, nos dan a conocer, nos manifiestan, el conocimiento de Dios y del hombre. Y las formas del obrar de Dios justo y misericordioso con los hombres, según la condición del género humano en los tiempos que precedieron a la salvación establecida por Cristo. Estos libros, aunque contengan también algunas cosas imperfectas y adaptadas a sus tiempos, demuestran, sin embargo, la verdadera pedagogía divina. Por tanto, los cristianos han de recibir devotamente estos libros que expresan el sentimiento vivo de Dios y en los que se encierran sublimes doctrinas acerca de Dios y una sabiduría salvadora sobre la vida del hombre y tesoros admirables de oración en los que por fin está latente el misterio de nuestra salvación. Manifiestan el conocimiento de Dios y del hombre y las formas, el modo de obrar divino, que es justo y misericordioso. Y esta es las dos caras de la gran moneda que tiene Dios, que caracteriza a Dios, pero que nos ha traído más de algún problemita. Y por eso me parece que está bueno que volvamos a nuestro corazón y a nuestra inteligencia cómo poder asumir esta doble cara de la misma moneda, que Dios es justo y Dios es misericordioso. Con algunos errores, o llamémosle desafíos, imperfecciones, problemas que tienen algunos textos del Antiguo Testamento. Bueno, entonces vamos a empezar acá. La verdad de los escritos bíblicos, entonces ya dijimos, pero ahora lo decimos de otra manera, no debe entenderse como una suma de información exacta, así, al pie de la letra, sobre cualquier aspecto. No debe entenderse así la revelación del Antiguo Testamento, un acumulado de información exactísima sobre cualquier cosa. No. La revelación histórica y progresiva de estas dos cuestiones íntimamente conectadas entre sí es lo que se nos revela. ¿Cuáles son estas dos cuestiones? ¿Qué dicen estos escritos sobre Dios? ¿Y qué dicen estos escritos sobre el plan de Dios para nuestra salvación? Eso es lo que tenemos que ir a buscar a la Biblia. ¿Qué este texto? ¿Qué me revela de Dios? Y este texto, ¿qué me revela de su plan salvífico para mí? No tengo que ir a preguntarle al texto en cuántos días se creó el universo. Y entonces la respuesta de un ignorante, 7. No nos dice eso la Biblia. No le interesa eso a la Biblia. En cuanto dice, no es un libro de ciencia. Tampoco de ciencia ficción. No es un libro científico. Es un libro salvífico. Que no es lo mismo. Y entonces, obviamente, que si vos le haces al texto una pregunta desubicada, una pregunta inoportuna, impertinente, y vos le vas a responder cualquier cosa, pero no es la pregunta que hay que hacer. La pregunta es, ¿qué me dice de Dios y qué me dice sobre mi salvación? Y ya Galilei lo decía, ¿no? Tomando a San Agustín. El texto sagrado no nos dice cómo es el cielo o cómo es el sol. ¿Se acuerdan cuando le sacaron tarjeta roja a Galileo porque decía que el sol no se mueve?
frente al texto bíblico que decía que Josué detuvo el sol en la batalla de Gabaón para que tenga más tiempo para ganarle a... Entonces vos decís, pero ¿cómo detuvo el sol? Dijo Galileo. Si el sol no se mueve, ¿cómo lo detiene? Ah, no sé, dice la Biblia. O sea, vos entendés que la Biblia no quiere decir astronomía. Entonces la Biblia lo dijo, pero nos enseña no cómo es el sol, la tierra, el cielo, sino cómo llegar al cielo, no cómo es el cielo. Y entonces si nosotros buscamos la pregunta desubicada a un texto bíblico y nos responde, el sol se mueve y se queda quieto. Cuando Dios quiere lo para y cuando Dios quiere lo hace mover. ¿Se dan cuenta de las conclusiones absurdas? Y entonces, ¿la Biblia tiene errores? ¡Sí! Es imperfecta en cuanto contiene cuestiones científicas, en cuanto cuestiones históricas, en cuanto cuestiones... pero nunca en cuanto cuestiones salvíficas. Y eso es lo que nos tiene que dar paz, Shalom. Vos vas a la Biblia a buscar salvación, no se equivoca. Ahora, ¿vos vas a buscar cuántos días tiene la creación? Esa pregunta se será a otro, no a la Biblia. No le pregunté a la Biblia si el sol se queda quieto o se mueve, porque eso ¿qué le importa? ¿Qué te importa? Le dijo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le contestó a Pedro? ¿Se acuerdan o no? Y si yo quiero que se quede hasta el fin del mundo, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces, cuando vos se te vuelan los pájaros y le haces cualquier pregunta, vos respondete a vos mismo. ¿Eso qué te importa? Tú sígueme. Salvífico. El seguimiento nos salva. Si se queda, no se queda, si lo vamos a encontrar en la vida eterna o no lo vamos a encontrar, es un problema de Dios. Si 7 días y 8 días, y periodos y etapas, bueno, la verdad entonces en los libros históricos no es una verdad cronística exacta de los acontecimientos, no son biografías de héroes, no, son teología. ¿Y eso qué quiere decir que sean teológicos? Que Dios es el sujeto del texto bíblico. Dios es el que lleva adelante la salvación. Dios es el que se mete en la historia para transformar, para salvar. Y entonces, y bueno, la suma verdad cuál es, que Dios es fiel, que Dios no se arrepiente, que Dios transforma, pero que lo hace progresivamente a la manera humana, de a poco. Y si vos todavía no estás capacitada, y te espera, te tiene paciencia. Ahora, vos no podés con categorías de adulto juzgar una verdad revelada a un niño. Porque si yo le preguntara, Papá Noel trae regalitos para Navidad, ¿qué me diría? Vos me estás tratando como una niña. Ahora, si vos le vas a preguntar a mi ahijada que tiene 4, Papá Noel trae regalitos para Navidad, da la vida por esa verdad. Y la está esperando el año entero. No le vayas a pinchar el globo a los 4 años, porque yo te mato. Entonces, ¿qué? ¿Le mintieron los padres a los niños cuando le dijeron que Papá Noel traía el regalito para Navidad? ¡No! Le adaptaron la verdad a los 4 años que tiene. Mire, pero ahora sí, vos no podés tener 60 y seguir creyendo que Papá Noel te trae regalitos, porque a los 60 te toca comprarlos. No, te toca comprarlos, pero a los 4 te toca recibirlo. Entonces, a ver si nos cae la ficha de que Dios hizo con nosotros eso. A los 4 años nos dijo que traía regalitos. Y llegada a la plenitud de los tiempos, nos mandó su hijo para decir, yo soy el regalito. Esto no es tratar a la palabra como
simbólica, es teológica. ¿A usted le parece que una muralla se va a destruir a sonido de trompeta? Pero ¿dónde está esa muralla hecha de cartón? Que cuando vos sonás la trompeta se cae a pedazos. Entonces no me vengas, porque los libros históricos son todos crónicas de los relatos sucedidos. Digo una cosa por decir un detalle. Los profetas también van delineando la realidad del pecado junto con el rostro de Dios fiel. Piensen en Oseas. Con el rostro de Dios justo, piensen en Amós. Con el rostro de Dios misericordioso, piensen en Isaías. Si una madre te dejara, quiere decir que en el tiempo de Isaías era posible que una madre te dejara, como hoy. Porque hay madres enfermas que abandonan el hijo de sus entrañas. Pues yo no. Y entonces, bueno, tiene que adaptarse. ¿Cómo le decís vos a un hijo cuya madre lo abandonó? Dios es fiel. Ahí. Y entonces tenés que romper la proyección que hacen los niños, y no deberían hacer los adultos, de que Dios es lo que nuestros padres hicimos. Mi papá es fiel, Dios fidelísimo. Mi mamá es tierna, Dios tiernísimo. Hay casos en los que hay que romper esa dinámica. Porque si yo no tuve mamá, porque si mi papá me mata palo, ¿qué le quiere decir? Dios es ísimo. No, Dios es diferente. Es otra cosa. Si tu mamá hace esto, pues yo no. Y ahí hay que romper eso que naturalmente deberíamos hacer. Que todo lo bueno que tiene papá y mamá, Dios es ísimo. Y todo lo malo que tiene papá y mamá, Dios no lo es. Antropomorfismos en todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué quiere decir eso? Y de que Dios adopta forma humana para decir lo que Él es con un límite. Ejemplo, no va a decir que no es bonito, el Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Etc. Ahora, la imagen de un pastor, hermosa imagen de un pastor. Pero ¿saben una cosa? Los pastores engordan las ovejas para venderlas mejor. ¿O no viven los pastores de las ovejas que venden? Andá a los judíos si no le da buen pasto a la oveja para que después la vendan mejor paga. Entonces la imagen es hermosa, es tierna, es idílica, pero tiene la otra cara de la moneda. Dios no nos vende, no nos engorda para sacar más plata. No se aprovecha de las ovejas. Segundo, no somos ovejas. Pues Él tampoco es pastor. ¿Cómo? No es. Cuando Jesús dice en el Nuevo Testamento, yo soy la puerta. Entonces cada vez que vamos a la puerta, ahora Jesús. Son antropomorfismos. ¿No ve que tiene que bajarse tanto que se vale de la puerta, de la vid, del pastor? Pero a veces nos olvidamos de esto que es más sencillo que subir la escalera. Y entonces cuestionamos todos los textos. Los salmos nos dicen que Dios, este Dios que se puede caracterizar, su misterio se nos da a conocer, y este Dios que nos dice que su plan es salvarnos, nos escucha, se relaciona con nosotros. Esto es un escándalo, nos responde, se dirige a nosotros. Bueno, y entonces viene esta idea de que Dios en el Antiguo Testamento, sobre todo como los padres humanos, es un gran pedagogo. Y se adapta. Un gran pedagogo que a un bebé no le exige nada. Al contrario, le da de comer, lo cuida. Que a un niño pequeño le enseña a dónde tiene que hacer sus necesidades fisiológicas.
que en el campo intelectual le enseña a hablar, ¿no? Y entonces, en este proceso pedagógico, hay respuestas, acciones no queridas directamente por los padres, pero que las toleran provisoriamente hasta que crezca el hijo. Y hasta que le pueda exigir a los hijos que abandonen esas ideas o que las maticen cuando ya van creciendo. Ahora, ¿saben qué pasó? Nos quedamos con las ideas de niños en baldecitos de adultos. Y entonces, guarda, que ¿qué pasa? Los que no creen o los que quieren cuestionar nuestras verdades de fe, atacan estas afirmaciones imperfectas. ¿Que existen? Sí, pero que no son la última palabra. Son la primera o segunda o tercera dentro de un proceso. Entonces, como no entienden esto, como no avalan esto, dicen, ustedes creen en cosas de niños, ustedes se creen puros cuentos, ustedes puros mitos, ustedes... Por eso yo no creo. Y peor, hay cuestiones morales, que ahora en estos minutos que me quedan vamos a afrontar. Cuestiones morales escandalosas, que uno, ignorante fuera de este proceso, dice, ¿cómo pueden ser esto palabra de Dios? Salmos que le piden a Dios, matalo al enemigo, hacelo triste, estampá a su hijo contra la roca. Y yo le quedé contento. No decir, pero ¿cómo eso puede ser palabra de Dios? ¿Cómo puede ser oración? Entonces, como vos te quedaste solo en eso y encima no entendés ni para qué está, che, tenés razón, yo no sé por qué creo lo que creo. Entonces, ¿saben qué? Es una cuestión de ignorancia bíblica, pero no es una cuestión de que Dios se equivocó al revelarse así. El problema lo tenemos nosotros. Él se abajó y yo no crecí. Y ahí me quedé con que Papá Noel me trae el regalito cuando tengo 5 años. Y entonces, en vez de celebrar la Navidad, Dios, que se hace hombre, celebro cuánto regalito me trajo. Así de simple. Consecuencia entonces de la condescendencia de Dios es que al revelarse se hizo lenguaje humano, y eso significa se limitó. Pero está en nosotros, adultos, tener una fe acorde a la edad que tenemos. Porque tenemos 50, 60, 70 y una fe a veces de 4, 5, 6. Vamos a poner un ejemplo, una fórmula de gracia que quizás sea lo más sensible, ¿no?, del Antiguo Testamento, este tema de la misericordia de Dios, cuya contrapartida es la justicia, o peor, el castigo. Bueno, entonces tenemos esos textos, no sé si lo alcanzan a ver. Hola. ¿Lo ven? Sí. Ah, no, porque lo escuché. ¿Estarán dormidos o estarán anonadados o qué les pasa? Bueno, Éxodo 34. El Señor, entonces, este es un ejemplo, ¿no? Una fórmula de gracia que expresa desde el texto más temprano, el de los 2 años, 4 años, que Dios le dice a Moisés cómo es, y el último dentro de este proceso, en este ejemplo, que es del libro de Joel. Vamos a poner un ejemplo para que vean cómo esta fórmula de gracia funciona en el Antiguo Testamento como ejemplo de progresividad de la revelación. El Señor, leo solamente el texto para que, por si no lo ven bien o no se lo acuerden.
El Señor pasó delante de Moisés, estoy en el Éxodo 34, 6, 7, y exclamó, Él se autorrevela, Él le dice a Moisés como Él. Yo soy, el Señor es, un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse, pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. Hagamos un punto. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Dios es misericordioso, es compasivo, es bondadoso, perdona. Todo bien. Shalom. Hasta acá vamos con Shalom. Y ahora nos empieza a revolver la tripa. Sin embargo, no los deja impunes. ¿A quién? ¿Quién es el sujeto de eso? Dios no deja impune, objeto directo, los pecados. Che, ¿saben gramática? No, porque yo no estoy preguntando una cosa extraña, estoy preguntando objeto directo, sujeto, o sea, bueno, no importa. No los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Palabra de Dios. No quiere ni contestar. Bueno, Deuteronomio. El Señor tu Dios es el verdadero Dios, el Dios fiel que a lo largo de 1000 generaciones mantiene su alianza, su fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos, pero que no tarda en dar su merecido a aquel que lo aborrece, a él mismo en persona, haciéndolo desaparecer. Tercer texto, Salmo 103. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapenable ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras culpas. Salmo 145. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. Es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Jonás 4. Sabía que tú, estaba caliente Jonás, sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y miren Joel, y ya con Joel se acaba en el Antiguo Testamento la fórmula de gracia. Hay otro texto en el medio, Nehemías, pero si lo traía todo no tenía mamá, pero yo quiero mostrarle el arco. Desgarren su corazón y no sus vestiduras y vuelvan al Señor, su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en fidelidad y se arrepiente de sus amenazas. ¿Se dan cuenta de algo o nada? Si yo no digo nada, ¿se dan cuenta de que hay una mutación en la fórmula? ¿Sí o no? Sí. O sea, la pedagogía de Dios hizo que al principio, en el primer texto, asocia a la misericordia la justicia, pero lo hace en un lenguaje apropiado a la primera etapa de la revelación. Es decir, habla del castigo, habla de la pedagogía, habla de que vos la hacés, toda la generación por 3 o 4 la va a pagar. Entonces vos decís, ¿qué culpa tiene la 3ª generación de que yo me manda? Te estoy explicando que cuando vos te mandás a macana, tiene consecuencias en tus sucesores. Que si vos matás, las otras generaciones tienen consecuencias. Pero ¿cómo te lo digo a los 5 años? ¿Cómo te explico la justicia al principio? Con esta categoría de que el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Ahora, ¿cómo hago yo para decir que yo soy justo, pero que no dejo impune al que las hace? Tengo un destinatario reciente, que está incipiente, que está conociendo recién a Dios. ¿Cómo le dice?
después vamos con un antropomorfismo, porque el castigo no es fruto de la ira. O sea, son modos de decir de que a Dios no le da lo mismo que te portes bien a que te portes mal. Pero no es que Él castiga, porque si uno se pone a pensar 1000 generaciones, ¿no? ¿A dónde metemos las 3 o las 4? Yo tengo 1000 generaciones, que la generación 40, 50 años, 40.000 años. ¿A dónde pongo los 3 o 4 que tengo que castigar? Pero tengo que explicarle al niño, porque Moisés era un niño en la fe. Estaba creciendo, recién estábamos empezando. Tengo que explicarle de que no es porque yo soy misericordioso, voy a hacer lo que se te canta, total yo te perdono siempre, de cualquier manera. Hay un proceso que vos tenés que arrepentirte y yo te voy a perdonar, pero bueno, tengo que decirlo de alguna manera. Pero fíjense que después con Joel ya ni aparece la palabra castigo. Ahí nomás, en Deuteronomio. O sea, es un proceso que Dios misericordioso sí, pero no tolera el mal, no le es indiferente el mal que hagamos, pero no porque a Él le hace algo que yo me porte mal, porque hacer el mal nos hace mal. Y Dios no es indiferente como un papá o una mamá a un hijo que hace el mal porque a Él le hace mal. Pero yo tengo que explicarle eso a uno que recién me está conociendo. Bueno, entonces, ¿cómo le explico la gratuidad de Dios? ¿Cómo le explico la misericordia a uno que se porta mal? Hacelo mal. Total, yo soy bueno y te perdono. No, me dejo parar. Bueno, entonces, en Deuteronomio se matiza, porque ya no es toda la generación, es un rebelde que la paga. O decía, bueno, ella más o menos. Y viste que nos gusta que el rebelde la pague. Pero todavía estás en Deuteronomio, si te gusta que el rebelde la pague. Si te gusta que toda la familia la pague, estás en Éxodo. Pero todavía tenemos más. Los salmos solo tienen compasión y ternura. Ya ni habla de pagar nada. Y los profetas manda lluvia de bendiciones, termina Joel, manda lluvia de bendiciones y el derramamiento de su espíritu sobre toda carne. Evolucionó la verdad de la misericordia de Dios. Dios es primero castigador y después se arrepiente. ¡No! Nosotros somos los que tenemos que entender que a Dios no le es indiferente mi pecado, pero que en definitiva la justicia de Dios es su misericordia. Y se pierde, pero no es que no existe, es que la misericordia pudo más, que gana. El amor envuelve la multitud de tus pecados. Andrés está haciendo eso a la que lloraba a los pies. ¿Se acuerdan de la casa del fariseo? De la que lloraba a los pies de Jesús. Y Jesús le dijo que su misericordia, su amor derramado, cubrió la multitud de sus pecados. Eso es Dios. Pero no quiere decir que meta viva el Pablo la falla. No. Entonces, bueno, tengo 10 minutos. Y entonces fíjense cómo lo dice la Verbum Nomen. Siempre una mano en la Biblia, otra mano en el Magisterio. En el contexto de la relación entre el Antiguo y el Nuevo, el sínodo ha afrontado también el tema de las páginas de la Biblia que resultan oscuras y difíciles. El texto de Éxodo 34 es un texto oscuro y difícil, que no tengo tiempo acá de explicarlo, pero hay que explicar. Pero yo lo que quería más que explicar el texto es mostrar la evolución del tema misericordia de Dios, que empieza asumiendo una dimensión punitiva y que termina absorbiéndola la misericordia. Bueno, y fíjense cómo dice, el sínodo ha afrontado temas de
textos difíciles? Por la violencia y las inmoralidades que a veces contienen. Son difíciles, oscuros. Ese no es tan violento, pero hay otros peor. A este respecto se han de tener presente ante todo que la revelación bíblica está arraigada en la historia. El plan de Dios se manifiesta progresivamente en ella y se realiza lentamente y por etapas sucesivas. No obstante, la resistencia de los hombres, Dios elige un pueblo y lo va educando pacientemente. La revelación se acomoda al nivel cultural y moral de épocas lejanas. Por tanto, narra hechos, costumbres, como por ejemplo, artimañas fraudulentas, actos de violencia, exterminio de poblaciones, sin denunciar explícitamente su inmoralidad. Esto se explica por el contexto histórico. Aunque pueda sorprender al lector moderno, sobre todo cuando se olvidan tantos comportamientos oscuros que los hombres han tenido siempre a lo largo de los siglos y también en nuestra vida. Primer punto. No nos hagamos los jueces de partes, de las artimañas, de la violencia, de la inmoralidad de la Biblia, cuando nosotros también hoy seguimos matando, seguimos mintiendo, seguimos robando, seguimos... Dios se tuvo que hacer a la historia humana y la historia humana contiene eso. Pero claro, en distintas, la ley del talión, en aquella época, puso límite a una desproporción entre la culpa y la acción. Entonces vos me robabas una cabrita de mi rebaño, yo no tengo derecho, dice la ley del talión, a matarte tu hijo. En todo caso, robame otra cabra. Cabra por cabra, no cabra por hijo. Porque en esa época era cabra por hijo. Entonces no. Bueno, la proporción. Ahora, claro, obviamente que las maneras que tiene a veces la ley del talión son brutales. Pregúntale a los de Hamás, a ver, si no son, o a los de Israel ahí, para no ponerme en ninguna de las dos partes, si no son brutales, o también la forma de hacer justicia. No entendimos nada, seguimos todavía acá en el Antiguo Testamento con eso. Bueno, sigamos. Entonces, la predicación de los profetas se alza contra todo tipo de injusticia y de violencia. La misma palabra corrige, es correctiva de tanta violencia. Los mismos profetas dicen que no es el modo, pero bueno, se adaptó a la historia. Colectiva o individualmente, de este modo, es el instrumento de la educación que Dios da a su pueblo como preparación al Evangelio. Por lo tanto, sería equivocado no considerar aquellos pasajes de la Escritura que nos parecen problemáticos. Y entonces acá rápidamente los calificamos. Tenemos problemas de tipo científicos, o llamados así, desafíos a la hora de leer esos textos, como por ejemplo los fenómenos míticos del Génesis 6. Tenemos leyes naturales que contradicen la naturaleza, como el texto que le dije de Josué 10, que es el de la batalla de Gabaón y del sol que se detiene. Tenemos problemas sociales, desafíos sociales, esclavitud y los modos como se trataba de los esclavos fatales, la relación de la mujer con los maridos, que tenemos un problema en esos textos de Pablo. En Pablo estamos y seguimos con problemas. El rol de las mujeres en la asamblea, si tenían que hacer silencio, si tenían que hablar. O sea, fíjense cómo la misma Biblia dice que la mujer tiene que estar en silencio, pero por otro lado Pablo pone de líderes de la comunidad mujeres. O sea, ¿cómo hacen para estar en silencio y para ser líderes? ¿Ven que evolucionó la cosa? Bueno, la preferencia de Israel en medio de otro pueblo, entonces uno dice, bueno, ¿por qué este amor exclusivo? Dios que no es que ama a todos iguales, no ama a todos iguales. Dios ama con preferencia. Y si no, pregúntale a los 12, y de los 12 pregúntale a 3, y de los 3 pregúntale al discípulo amado. Ahora, la preferencia en Dios no significa amar más o menos. La preferencia en Dios significa amar de manera diferente. Y si no, un papá o una mamá le decís, ¿vos lo vas a amar a todo tu hijo de manera igual? Y te dicen, sí. ¡Mentira! A cada uno de manera diferente, porque de manera diferente es cada uno.
Y el amor es personalizado, no es a masa. Entonces yo lo amo a este diferente de como lo amo a este. Y si alguno de los 5 hijos que tengo tiene una discapacidad, lo amo diferente. Los otros 4 lo van a leer, lo ama más. Y por eso lo matan. Pregúntale a Caín. Pero no es que lo aman más, es que lo amo diferente. Necesita más cuidado, lo amo con mucho más cuidado. Pero el otro necesita un auto y le doy el auto. O sea que lo amo diferente. Bueno, eso no se entiende a veces y se entiende como más y menos, entonces lo mato. Y después tenemos otros problemas más problemáticos, que son los textos morales. Textos que expresan sentimientos de odio, de violencia, que dejan al descubierto mentira, fraude, traición, deseo de venganza, deseo de exterminio, salmos imprecatorios. Si no te identificás con esto, no sos humano. ¿Por qué? Porque sos discípulo de Jesucristo, todo es shalom. Nunca tenés ganas de estrangular a nadie. Nunca tenés ganas de que ese que violó a la hija de tu parienta, que se muera. ¿No tenés ganas? Ese que te vació la casa y te robó todo y vos estabas en un simposio. ¿No tenés ganas de que se vaya a la cárcel per seculum seculorum? Bueno, bienvenidos al mundo de la Biblia, humana, divina, pero humana y pero divina. Esta es la apasionante historia de un Dios que se abajó, que asumió lo humano y que no lo disimuló, lo dejó escrito. Porque si vos no tenés alguna vez ganas de exterminar a alguien, no sos humano. Y si no tenés ganas de participar de la vida eterna, no sos humano. Bueno, 2 minutos para decir estos principios, para no dejar así. Cada caso difícil debe ser analizado puntualmente. No hay reglas generales para todos los casos difíciles. Hay que estudiar caso por caso. Segundo, los escritos canónicos suelen recoger muchas tradiciones morales. Entonces hay que desmenuzar la cosa, porque la tradición progresiva va creciendo, va perfeccionándose. No tengamos miedo de decir que las verdades se perfeccionan, sí, porque somos humanos y crecemos como las verdades. La revelación entonces es dinámica, ya lo dije 40 veces, hay que clasificarlos en géneros literarios. O se van a creer que Jonás es uno que se metió en el vientre de una panza con la caperucita roja y después lo vomita el pescado y lleva... Perdón si le cae un mito a uno, pero eso es un cuento. No es verdad. Histórica, crónica, de que un fulano se metió en el vientre de la ballena y salió del vientre de la ballena sin ser comido. Papita para el loro, si un humano se mete en el vientre de la ballena, no. Mirá si la ballena va a escupir. Entonces es un género literario. Ahora, si vos no clasificas los géneros, estás loco. Si vas a leer del Génesis, el Apocalipsis de una sola manera, palabra de Dios, luego, así. Entonces no entendiste nada de cómo se leen los textos. Último. Siempre ha de leerse en el contexto global de la Escritura, en el todo. O sea, a la luz del mensaje del Evangelio, que sí dice Mateo 5, que hay que amar a los enemigos y no estrangularlos. Pero eso es Mateo. Mientras vos llegas a Mateo y te da ganas de estrangular a alguien, ¿sabés qué tenés que hacer? Decírselo a Dios. ¿Y sabés con qué palabras? Con las de los salmos imprecatorios. ¿Sabés qué dicen los salmos imprecatorios? Vos vas a Dios y le decís, Señor, reventalo. Porque ¿sabés qué? Me hizo mal. Me cometió una injusticia. Pero termino con esto. Dice Alonso Shekel, maestro, Luis Alonso Shekel, maestro de los salmos. ¿Saben qué dice? Que fue mi profesor. Los salmos imprecatorios no son un programa de acción. Yo agarro un cuchillo, merecido lo tenés. No, son lírica que desahoga el alma. A Dios, no al vecino. No a tu cuñada, a tu marido, a Dios.
Entonces, Dios nos puso palabras para decirle a Él, en alguna circunstancia de injusticia, la bronca que tenés en tu corazón. Te desahoga el corazón. Y voy a empezar diciéndole que querés reventarlo. Si alguno quiere, tengo algunos salmitos acá para decirle, porque se hacen los seguidores de Cristo, pero bien que tienen ganas de reventar a alguien. Entonces, Salmo 109, vos vas a leer el Salmo 109 y vas a ver con lo que te encontrás. Lírica que desahoga el alma, porque Dios sabe que como somos humanos, hay veces que tenemos ganas de reventar a alguien. Ese momento desahogamos en Dios y después amueran los enemigos. Pero primero tenés que desahogar el alma, porque si no, te agarra una úlcera, te agarra una gastritis que no sabes qué hacer. Y tenés que ir al médico, anda a Dios, desahoga el alma y después pedir para que ese fulano se convierta y viva. Todas las escrituras nos hablan de Cristo. Lo dice Juan, ¿verdad? Todas las escrituras hablan de mí. Así que el final es Jesús, pero no todos los principios son Jesús. Somos humanos y queremos llegar a ser como Jesús. Bueno, se me acabó el tiempo. Si alguno tiene una pregunta, a la vida eterna. Gracias y hasta la próxima.